Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 62 de Luchones Time. El miedoso pierde. Sí, entre más miedo tienes, entre más dejas que el miedo se apodere de ti, más cosas son las que te vas a perder en esta vida. Este episodio posiblemente sea un tanto más chusco, creo. Así lo vamos diseñando. El objetivo es que tú puedas eh, interpretar, entender, comprender que cuando dejas que el miedo se apodere de ti o cuando le prestas más atención al miedo que a lo que quieres hacer, simplemente te pierdes de una cantidad enorme, enorme de oportunidades. Te voy a, te voy a empezar, voy a empezar este episodio contándote una anécdota personal, algo que me ocurrió durante la preparatoria, hace ya algunos ayeres. Fíjate que había una chica que me gustaba bastante. Se llama, se llama, espero que aún viva, Yasmín. Morenita, delgadita, muy, muy simpática. En ese tiempo, yo era una persona completamente tímida. Digo, lo sigo siendo. Demasiado tímido. Y ella fue mi compañera en primero de preparatoria. La chica me llamaba muchísimo la atención. Se veía muy bien, muy, muy agradable. Además de que pues su manera de comportarse también era bastante simpática. Cuando nos tocaba salir al tiempo del receso, los primeros días, ella me invitaba a comer. Y yo, como todo buen caballero, como toda buena persona amable, tranquila, respetuosa, inocente de ese tiempo, nunca le acepté. No, no sé, me daba pena, me daba miedo, mucho miedo, porque la chica me gustaba mucho, estaba muy simpática, te repito. Y en ese tiempo, pues yo era más así como que, muy, muy introvertido. Pasaron los meses y ella me seguía invitando, hasta que un día de pronto yo creo que se cansó, se hartó de que yo no me animara a decirle nada. Ella, pues me imagino que sabía que que ella a mí me gustaba, porque pues, cada que estábamos cerca yo temblaba, ¿no? Me ponía muy nervioso, se me cortaba la voz. Ah, chamaco de 14 años, pues. Llegó el punto en el que ella empezó o tuvo un novio, ¿no? Un compañero también del salón. Y después de un tiempo me enteré que yo a ella le simpatizaba. Perdí a lo mejor una oportunidad de convivir con alguien y no voy a profundizar mucho en ese tema. Simplemente perdí la oportunidad de convivir con alguien o de conocer a alguien de una manera un poquito más profunda, más intensa, por miedo. Por no atreverme a decir que ella me simpatizaba. Posiblemente tú hayas pasado una situación similar con un chico, con una chica, en algún trabajo, en algún lugar, en algún otro momento, donde tú tuviste miedo, así como yo lo tuve, y simplemente perdiste una oportunidad. El título del episodio es El miedoso pierde. Porque cuando dejamos que el miedo se apodere de nosotros, cuando nosotros permitimos que esa parte, ese temor, ese pensamiento de, ¿y si no funciona? ¿Y si me dice que no? ¿Y si me rechaza? O sea, dejamos que todas esas ideas calen tan profundo en nosotros que la motivación que tenemos o las ganas de hacerlo ya no son suficientes para poder superar este miedo. Hace un rato escuchaba yo parte de una charla TED donde dice que cuando tu miedo es más grande que la motivación que tienes, simplemente no vas a salir de donde estás. Si el miedo que tú tienes en este momento es un 7 y la motivación que tienes para hacerlo o aquello que quieres conseguir en este momento es un 6, no vas a avanzar, no vas a pasar porque tu miedo es más grande que la motivación o que aquello que quieres tener. En cambio, cuando la motivación que tienes es un 10
es un número que está por encima de cualquier otro miedo, tú vas a poder salir adelante, tú vas a poder alcanzar eso, tú te vas a enfrentar a los retos, vas a poder tomar las acciones, vas a ejecutar las estrategias, es decir, vas a actuar en consecuencia porque lo que quieres es mucho más grande que el miedo que tienes. Ahora, yo entiendo y yo lo he sentido muchas veces. Hay cosas que nos dan miedo, hay cosas que nos paralizan. Hay situaciones en las cuales, ay, como que no sabemos qué hacer. Yo sigo siendo una persona bastante introvertida, bastante tímida, bastante de miedosa en muchas cosas. Es decir, si a mí me toca entablar a lo mejor una conversación con alguien que no conozco, mm, me cuesta mucho, me da miedo, no puedo, o creo, pienso que no puedo, porque no tengo nada en común, pero no tengo nada en común porque no conozco a la persona y tampoco he hecho nada por conocer a la persona. Cuando he tenido la oportunidad o cuando he encontrado a personas que realmente me interesa conocer, que son atractivos no solo físicamente, sino intelectualmente, que pueden aportar algo a mi vida, créeme que esa parte de que soy introvertido y de que no hablo se me olvida por completo, porque es más mi emoción, es más mi interés, son más mis ganas de poder conocer a las personas. Entonces busco cómo generar una conversación, busco cómo generar una plática. Y aquí va amarrado a lo que te decía yo hace un momento. Cuando la motivación que tienes, cuando el impulso que tú tienes es mayor al miedo, vas a ir avanzando. Cuando no, nos vamos a quedar ahí anclados, nos vamos a quedar ahí pasmados, vamos a estar sufriendo porque no tenemos la energía, la motivación, el deseo, el ánimo necesario para poder salir del miedo que tenemos. Nosotros tenemos miedo a diferentes cosas. Tenemos miedo a no tener la suficiente determinación para hacer algo. Tenemos miedo a que alguien nos rechace. Tenemos miedo al fracaso, a que las cosas nos salgan mal, a que no salgan como nosotros lo teníamos planeado. Tenemos miedo al compromiso. Hay personas a las que les aterra el compromiso y cuando tú les hablas de que hay que comprometerse con algo, que hay que tomar ciertas medidas, salen huyendo. Algunos, algunos también tenemos miedo a no poder identificar o no o darnos por vencidos antes de lo que corresponde. Y en otras ocasiones tenemos miedo a confiar, muchísimo miedo. Dentro de estas categorías yo estoy seguro que podremos encontrar muchísimas otras. Tenemos miedo a no actuar de manera determinante en las cosas que nos tocan hacer. Y vamos a buscar profundizar en cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar. Cuando yo tengo miedo, cuando no tengo la determinación o creo que no voy a tener la determinación necesaria para hacer algo, simplemente voy a buscarle la vuelta a las cosas, voy a quedarme donde estoy, no voy a avanzar porque considero que no tengo la suficiente fuerza de voluntad, porque no tengo las suficientes herramientas, porque carezco de lo que me va a permitir a mí poder ser alguien que enfrente y que afronte las cosas. Nos da miedo el rechazo. El ejemplo que yo ocupo con más frecuencia porque creo que lo puede mostrar de una manera más precisa es cuando alguien te gusta. Alguien te gusta y no sabe que existes. Si tú vas y le hablas y te rechaza y te dice que no, no pasó absolutamente nada, porque no te conocía. Cuando menos en ese punto ya sabe que existes. Y si te dice que sí, habrás ganado un montón. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos quedamos con esa idea de, ¿y si me dice que no? ¿Y si me rechaza? ¿Y si yo no le gusto? ¿Y si, y si, y si, y si? Y esa parte de cuando nos la pasamos pensando en todos los cómo nos, nuestro cerebro se paraliza y entra en un estado de alerta donde no quiere hacer eso porque cree que va a sufrir, porque le va a doler. Y cada que tú tengas en mente algo que te va a causar dolor, tu cabecita
te va a bloquear todas las alternativas para que lo intentes, porque no quieres sentir dolor. Tenemos miedo al cómo nos perciben las personas. Nos la pasamos en muchas ocasiones pidiendo la aprobación de los demás. Si como me he visto les gusta, si la manera en la que les hablo les agrada, si la manera en la que pienso también es del agrado de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aceptamos críticas y aceptamos opiniones y aceptamos comentarios y aceptamos otras tantas cosas de personas que realmente no suman a nuestra vida, que no están siendo parte importante de nosotros. En esta misma charla TED yo escuchaba que el ponente decía, bueno, si el día que yo me muera, tú no estás dispuesto a enterrarte conmigo, entonces tu opinión no me interesa. Opina acerca de mí cuando tú estés dispuesto a ser enterrado junto conmigo. Y a mí me hizo uh, mucho sentido. ¿Por qué? Porque no va a haber alguien que esté dispuesto a ser enterrado junto contigo, porque no está viviendo tu vida, porque no está haciendo las cosas como tú las haces. Sin embargo, nosotros sí aceptamos los comentarios, aceptamos los consejos y aceptamos todo lo que las personas nos dicen, porque nos hace falta tener, primera, más confianza y en segunda, porque tenemos miedo a estar siendo rechazados. Si tú dejas que estos miedos te dominen, si tú dejas que el miedo al fracaso, que el estar creyendo que cómo no va a funcionar o el estar pensando cómo no va a funcionar se apodere de ti, no vamos a avanzar. Y es por eso que decidí llamar a este episodio El miedoso pierde. Porque tú, con cada acción, con cada actividad que no ejecutas, producto del temor, producto del miedo, lo que estás haciendo es perdiendo oportunidades, estás perdiendo momentos, te estás perdiendo de la vida que quieres porque no tienes el valor o porque simplemente la motivación que necesitas para afrontar tu miedo no ha sido la necesaria o no ha sido contundente para que tú puedas salir adelante. Miedo al compromiso. Miedo a que si hago algo tenga ciertas consecuencias y esas consecuencias sean buenas o malas, a mí me impongan mantener cierto trabajo, cierta relación, cierta actividad, ciertas cosas con las cuales yo en este momento creo que no estoy a gusto. Saber identificar en qué momento yo ya tengo la habilidad, ya desarrollé la habilidad, valga la redundancia, de saber cómo no rendirme, también es importante. Es muy importante porque ello te va a permitir, así como hablamos en el episodio de ayer de la constancia, esto te va a permitir a ti mantenerte, te va a permitir continuar haciendo las actividades aun cuando alrededor todo parezca que está mal, aun cuando todo parezca que no estás haciendo las cosas o que no estás avanzando. El miedoso pierde y pierde porque no se atreve, pierde porque deja que todo lo que hay en su entorno lo limite, pierde porque cada vez que le toca a él tomar acción, prefiere quedarse sentado, prefiere quedarse en su banca, prefiere no hacer nada porque ello implica más trabajo, porque ello implica hacer más cosas. Hace año y medio, 2 años, yo a una de las ejecutivas que trabajaban conmigo le planteé la opción de que pudiera crecer dentro de la empresa, de que pudiera desarrollarse y pudiera hacer algo más. Y ella me decía, no, no, porque me da miedo que mis compañeros no me acepten, qué van a decir, me da miedo porque tengo que estudiar, me da miedo porque ahora mis tiempos libres ya no los voy a tener, me da miedo porque es usted una persona que exige mucho, me da miedo porque entonces ahora mi vida personal ya no va a tener todo el espacio que hoy tengo, etcétera, etcétera, etcétera.
Al final, posiblemente el miedo más grande era el miedo al compromiso, el miedo a tener que tomar una responsabilidad, a asumir una responsabilidad y trabajar en consecuencia de esa responsabilidad. Entonces, cuando nosotros no sabemos identificar o cuando nosotros no queremos asumir compromisos o responsabilidades, nos vamos a seguir perdiendo de muchísimas cosas, nos vamos a seguir perdiendo de demasiado conocimiento, demasiado aprendizaje, de demasiadas experiencias, producto de que por el miedo no podemos salir. Hace algunos años, no recuerdo quién me contó lo siguiente. Hay una persona que acudió a que le leyeran las cartas y le dijeron que iba a fallecer el día 19 de agosto del 2019 a las 7 de la noche. Esta persona, cuando llegó ese día, lo que hizo fue no salir de su casa porque tenía miedo de que fuera a morir. Ya le habían dicho que ese día iba a morir. Ya le habían explicado más o menos a qué hora iba a ocurrir. Entonces, previniéndose ante el miedo de morir, lo que hizo fue quedarse encerrado en su casa ese día, no salió, pidió que le trajeran las cosas que iba a necesitar y de pronto él se mete a bañar. Está tranquilamente disfrutando de su baño y cuando va a llegar la hora en la cual le habían comentado que iba a morir, se le cae el jabón, lo pisa, resbala, cae, se golpea la nuca, muere. ¿A qué voy con esto que te acabo de contar en este momento? A que si ya sabía, muy posiblemente, qué día iba a morir, en lugar de encerrarse no le salvó de eso que ya iba a ocurrir. Encerrarse no le quitó el miedo. Hubiera sido completamente diferente si en lugar de encerrarse en su casa ese día, hubiera salido a disfrutar de lo que él más amaba, porque era su último instante, su último tiempo, sus últimos momentos vivo. Sin embargo, se lo perdió por miedo. ¿De cuántas cosas tú te estás perdiendo por miedo? ¿Cuántas veces te has quedado con las ganas de pedir un aumento, pero tienes miedo porque se vaya a enojar tu jefe? ¿Cuántas veces te has perdido de salir a comer con alguien porque tienes miedo de que te diga que no? ¿Cuántas veces te has perdido tú de un momento increíble por no pedirlo? ¿Cuántas veces contigo mismo te has limitado a no avanzar porque tienes miedo? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te detiene? ¿El miedo? Sí, el miedo va a estar ahí. Y en tanto tú no decidas tomar acción para avanzar con todo y miedo, vas a quedarte estático, vas a quedarte ahí completamente inmóvil y te vas a perder de una vida extraordinaria, te vas a perder de estar viviendo tu vida. Así que deja todos esos temores, no te voy a decir a un lado, simplemente avanza con esos temores. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces es complicado. Si no lo intentas, si no avanzas, si no caminas, si no te mueves, nada va a pasar. No va a llegar nada a ti solamente porque sí. Tú te tienes que mover a buscarlo. Tú tienes que salir por ello. Tú tienes que ir todos los días avanzando para que eso que quieres se pueda dar. ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Cuál sería o cuál es tu sueño más grande? ¿Qué es aquella cosa que tú quieres realizar y con la cual tú quieres sobresalir? ¿Cuál es? ¿Y qué te está deteniendo? ¿Qué te está impidiendo no hacerlo? ¿Vas a encontrarte en el camino rechazos? Sí, te los vas a encontrar. No te estoy diciendo que solo porque vayas y pidas las cosas, todo el mundo te las va a dar. No, no ocurre así. No, mi querido hijito, no ocurre así. Sí, lo que tienes garantizado cuando tú haces esto es que vas a ir disminuyendo el miedo y cada vez te va a ser más fácil hacer las cosas. Y cada día vas a poder tener un nuevo reto por saltar, un nuevo reto por cumplir. No es nada más quedarse completamente
callado, no es nada más quedarse completamente estático. Te toca avanzar, te toca moverte, te toca ir hacia donde tú quieres de la manera en la cual tú estás dispuesto. Solo tienes que empezarte a mover. ¿Te da miedo que te digan que no a la hora que vas a vender un producto? Entonces empieza a ofrecer el producto. ¿Te da miedo que te digan que no porque tu servicio consideras que no es del todo bueno? Arregla tu servicio y sal y ofrécelo. ¿Te da miedo invitar a alguien? Ve e invítalo e invítala. ¿Qué es lo que te da miedo? Y si tienes un miedo tamaño 10, búscale una motivación tamaño 100. Búscale algo que sea tan grande, que opaque ese miedo que tú tienes. A mí me daba mucho miedo empezar a hacer el tema del podcast. Me daba mucho miedo empezar a grabar. Cuando me escucho mi voz, siento que hablo muy gracioso. Entonces, cuando yo me escucho, digo, ay, por Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, lo estoy haciendo porque busqué una motivación más grande que solamente oír mi voz rara a través del teléfono o a través de la computadora. El objetivo fue, es y será por ahora alcanzar cuando menos a 5 millones de personas con las cuales podamos ayudarles a transformar su vida, a transformar su mente, a transformar la manera en la cual ellos están haciendo las cosas. Fui a pedir la oportunidad para dar conferencias en la universidad y fui con miedo, o sea, con temor a que me dijeran, no, güey, o sea, tú no puedes estar aquí porque no sabemos qué has hecho, porque no te conocemos. Bueno, sí me conocen, ¿no? Ahí estudié, trabajé muchos años para la universidad. Mas iba yo con temor. He ido a buscar a otras personas para hacer negociaciones, para buscar traer conferencias, para buscar traer talleres, para ofrecer un servicio, para prestar lo que yo sé hacer, para ayudarlos a desarrollar sus actividades. Y sí, me he encontrado con algunas veces que me han dicho que no, y otras tantas veces me he encontrado que ya me dicen que sí. Algo que yo me encontré y que ahora puedo disfrutar bastante es que a través de esto, a través del podcast, a través de las publicaciones en redes sociales, cuando yo llego a ver a una persona, ya no soy un desconocido. Cuando menos en Guajuapan ya no soy un desconocido. Ya las personas han escuchado algo de mí, han visto algo de mí y por lo tanto están más abiertos a escuchar lo que yo voy a decir. Pero eso no lo conseguí de un día para otro, eso ha sido trabajo de muchos años, eso ha sido también el esfuerzo y el no quedarme amarrado por mis miedos. Sí, hay muchas cosas que aún me dan miedo, muchísimas. Hay personas a las cuales no les quiero hablar porque tengo miedo de que pueda salir lastimado. Hay personas a las que no les quiero hablar porque tengo miedo de sentir algo por esas personas y no lo quiero. No lo considero sano en este momento para mí. El miedo ahí está. Va a llegar el punto en el que voy a tener que afrontarlo, hablar con esas personas, aclarar las cosas. Sí, lo voy a tener que hacer para que yo también de manera personal pueda crecer. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? Dime, así, ¿qué es lo peor que pudiera pasar si te atreves a hacer eso que te da miedo? Te leo, te leo, te leo en los comentarios. Déjanos qué sería lo peor. Ahora, una vez que tú analices qué sería lo peor, pregúntate, ¿eso tiene solución? ¿Puedes volver al punto inicial o no? Si puedes volver al punto inicial, no habrá pasado nada. Si ya no puedes volver al punto inicial, ok, ¿cómo corrijo eso que ocurrió? Cuando tú te empiezas a preparar, cuando tú empiezas a ver cuáles serían los beneficios de sí atreverte y te convences completamente de esos beneficios, yo te puedo asegurar, porque yo lo estoy viviendo, que el miedo empieza a disminuir y te atreves a hacer más cosas. Te vuelves más temerario y no de los que cantaban en los 90s. Todo lo que tú tienes que hacer, todo lo que tú tienes que hacer es atreverte, es avanzar aún y con ese miedo que tienes, porque es la única manera que yo considero que yo he vivido y en la cual yo me estoy entendiendo que
puedes alcanzar eso que quieres. Hay cosas que causan pánico, hay cosas que causan pavor. Desmenúzalas en diferentes cosas para que tampoco te quieras atrever de un día al otro a subir el Everest, ¿no? No, lo puedes descomponer en diferentes proyectos, lo puedes descomponer en pequeñas metas, lo puedes descomponer en pequeñas actividades que tú vas a hacer, de tal manera que puedas ir avanzando en cada una de ellas. Te agradezco muchísimo la atención que le prestaste a este episodio. Fue el episodio número 62 de Luchones Time. Recuerda que Luchones Time está por ti y para ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Instagram, @humo65, Twitter, @humo652, Facebook, Josué Osorio, Luchones Time. YouTube, nos encuentras como Josué Osorio, Luchones Time. Ponte luchón, avanza con tus miedos, avanza hacia eso que quieres, sé imparable, sé un luchón.